Ok, ya está. Bueno, estábamos esperando que Jacqueline Muy comenzara. buenas noches, queridos amigos de Radio Jornalera. Hoy día estamos en un nuevo año y de la tarde, hora del Pacífico. Tenemos una invitada, una amiga queridísima, Silvia González, y junto a mi compañera Rosana Araujo le estaremos acompañando su noche en el este y bueno, a las 5 de la tarde, como ya regresándose a sus casitas, a los amigos de California. Buenas noches, buenas tardes, Pacífico Este. Aquí estamos en Mujeres por el Cambio a través de Radio Jornalera. Ustedes dirán, bueno, nos están cambiando el horario. Sí, comenzamos el 2021 con un nuevo horario. Nos hemos pasado del mediodía ya que teníamos tanto lunch y tanto intercambio con la gente de la mañana en el Pacífico. Decidimos ahora conectarnos en la tarde. Así que ahora estaremos a partir de todos los jueves en Mujeres por el Cambio, en Radio Jornalera, 5 de la tarde Pacífico, 8 de la noche hora del este. Seguimos en deuda con los amigos que viven en la montaña, en el centro. Estamos aprendiendo los usos horarios. Téngannos paciencia que poco a poco los iremos aprendiendo, pero por el momento nos estamos situando en las 5 de la tarde del Pacífico y las 8 del este. Como decía mi compañera Jacqueline, bueno, darles la bienvenida a todos y a todas los que nos acompañan en este programa, en este nuevo ciclo del 2021 de Mujeres por el Cambio. Nos pueden escuchar a través de radiojornalera.org o seguirnos en Facebook a través de la página de Women Working Together o en Instagram o YouTube de Mujeres por el Cambio. Le dan like y allí pueden recibir toda nuestra información o ir a las páginas de Radio Jornalera y seguir la programación que ellos tienen. En la noche de hoy tenemos una invitada muy, muy especial, muy querida para nosotros, que es un gusto compartir y comenzar este nuevo programa, este nuevo horario con la invitada que nos está acompañando y que ya hace rato que estamos, bueno, calentando este Zoom, por decirlo de alguna manera, en esta tertulia de la tarde. Ahora estamos en la tertulia de la tarde. Antes teníamos las conversaciones de la mañana, ahora nos pasamos a la tarde. Así que le vamos a dar la bienvenida a Silvia González, organizadora de Casa Latina, pero también coordinadora de Mujeres Sin Fronteras y copresidenta de Mesa de Estándares Laborales Trabajadoras del Hogar en Seattle. Todo ese título para decirte gracias y bienvenida y espero no haber fallado en algo. Ay, gracias por la invitación. Me siento muy bendecida y privilegiada de estar con ustedes, mujeres tan grandes y mujeres que están haciendo el cambio, como su nombre lo dice, ¿verdad? Calentando el Zoom hace un momento, dijeran ustedes, qué lindos recuerdos, ¿no? Compartir con ustedes momentos tan bellos en una caminata tan hermosa de hace mucho tiempo. Es increíble lo que logra hacer uno como comunidad cuando estamos juntos, ¿verdad? Muchos cambios, como lo dice su nombre. Y gracias por la invitación, estrenando un nuevo horario, me siento muy bendecida. Gracias por invitarme. Querida Silvia, para nosotros es el placer que estés aquí en nuestro programa y bueno, queriendo conocer muchas cosas sobre ti. Mi primera pregunta es, quiero que nos cuentes, queremos conocer a la Silvia, no solo en el papel de organizadora, cómo llega aquí a los Estados Unidos, cuáles son sus experiencias, cómo empieza a entrar a estos movimientos de lucha de justicia y libertad y respeto para toda la comunidad inmigrante. Ay, gracias, Jacqueline. Tu pregunta me remonta a 20 años atrás cuando llegué a este país, ¿verdad? Yo creo que como la mayoría de las mujeres o familias que llegan a este país, llegamos con muchas ilusiones, ¿verdad? Y con un sueño muy grande. En este caso yo llegué a este país con mi hija, que en ese tiempo tenía 6 años y medio, ¿no? Venía a este país con la idea de una mejor educación para ella.
y vienes cargadas de sueños, pero no te imaginas que los sueños no son tan fáciles, a veces se convierten en pesadillas, ¿verdad? Entonces llegué a California, donde estuve 5 años viviendo en California. Ahí fue donde empecé a ser trabajadora del hogar. Así hacía mis trabajos como trabajadora del hogar. Se presenta la oportunidad de venir al estado de Washington, a Seattle, y nos venimos igual buscando mejores oportunidades de estudio para mi hija y en ese entonces ya para 2 hijos más que tenía mi actual pareja, mi esposo. Llegamos a Seattle y seguía buscando trabajos de limpieza de casa, pero quería algo más fijo y entré a trabajar a un restaurante de comida rápida. Por azares del destino, ese restaurante de comida rápida se va, lo cierran. Y mi hija en ese mismo año ya estaba en la universidad y yo me quedé sin empleo y conocí Casa Latina en el 2011 y entré a trabajar como trabajadora del hogar en uno de los programas que tienen. Y ahí fue cuando empecé a escuchar de justicia social y yo vivía, antes de Casa Latina, vivía en otra burbuja completamente diferente, ¿verdad? Entonces, ahí me empecé a envolver y empecé a conocer de mis derechos como inmigrante, como mujer inmigrante, y también lo que podía yo apoyar para mi comunidad, ¿verdad? Entonces, empecé en la lucha por la justicia social, en la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar, que venimos de países donde ser trabajadora del hogar es un trabajo de inmigrante, pero llegas aquí y te das cuenta que no es así, ¿verdad? Que es un trabajo digno, como cualquier otro trabajo, ¿verdad? Porque vamos, trabajamos, nos pagan como cualquier otra persona. Entonces, nada más que hay que creérnosla a nosotros, que es un trabajo digno. Y ese mensaje hay que llevarlo a otras mujeres para poder hacer más fuerza. Conocí la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, de la cual soy miembro, que creo que ustedes también son miembros, y de ahí empezó mi perspectiva mucho más grande, ¿verdad? Y no nada más en una lucha interior conmigo y con mi comunidad, con mi ciudad, sino también una lucha a nivel nacional. Entonces, así fue como me fui involucrando en lo que es la justicia social, pero soy trabajadora del hogar. Tengo varios clientes de los cuales ese trabajo me hace sentir muy orgullosa y me da pie para seguir en la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar. Y hablando de orgullos, y voy a pasar a otro tema, pero antes que nada queremos saludar a nuestra madrina. Sabés que Mujeres por el Cambio tiene 2 madrinas. Entre ellas es una muy querida y conocida para nosotros, que es María Huerta de Reyes, que ya está acompañándonos, es una fiel seguidora. Ay, qué saludos, la quiero muchísimo también. Envía saludos, nos está mandando aquí en el chat, que después vas a poder ver todos los mensajes que dejan. Y bueno, y la otra madrina es Yanira Arias de Alianza Américas, que también han sido las que creyeron en este programa junto con Radio Jornalera, y agradecer al director Manuel Vicente, que hace posible que nosotras estemos aquí acompañándoles. Pero hablando de orgullo, me quedaba en esa imagen, porque cuando hablas de trabajadora y lo dices del orgullo, generalmente no se habla de eso, se habla de lo de migrante que es, o las personas no entienden que puede ser una profesión. ¿Te ha cambiado desde la perspectiva, desde que entraste en Casa Latina, al respecto para poder empoderar a otras mujeres? Porque es difícil decirle a una mujer, eres trabajadora del hogar, orgullosamente trabajadora del hogar. Y entonces me quedé en esa imagen, ¿no? De que el orgullo que se puede sentir por un trabajo al cual denigran muchísimo. Sí, fíjate que la dignidad que trae uno como mujer, ¿no? Yo lo vuelvo a repetir, mi hija se fue a la escuela y nosotros sin tener ayuda del gobierno ni nada, entonces había que pagar de mi bolsillo. Entonces empecé a trabajar duro con el programa de Casa Latina, a crear mi propia cartera de clientes como trabajadora del hogar,
y obviamente a estudiar un poco de finanzas, mí misma, ¿verdad? Y salvar cada dinero que salía y todo. Y cuando digo que es un trabajo digno y que me siento orgullosa porque la escuela, mi hija terminó la universidad y fue dinero salido con el sudor de mi frente yendo a trabajar, a limpiar casas. Entonces, es un trabajo digno como cualquier otro y yo me siento tan orgullosa que cuando a mi hija le preguntaban, oh, has de tener mucho dinero que están pagando en cash, les decía, no, mi mamá paga. Y pues, ¿qué hace tu mamá? No, pues mi mamá limpia casas. Decían, ¿cómo que limpia casas? Sí, no es fácil, ¿verdad? Es ahorrar tu dinero, saber administrar tu dinero. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó a sacar a mi hija en la escuela adelante y saber que ha sido pagado con un trabajo que es tan digno me hace sentir bien orgullosa, ¿verdad? Y comparto esas historias a las mujeres que todavía las veo porque a veces ando en el autobús y cuando tú eres trabajadora del hogar o como cualquier otro oficio que tengan las personas, identificas a otra persona, ¿no? Dices tú, ella limpia casas. Y yo las saludo y les hablo, les pregunto y les digo qué es lo que yo hago y cuando yo me identifico qué es lo que yo hago, entonces ellas como que se abren, ¿no? Entonces empiezo a hablarles de los derechos que tenemos. Yo me pongo a pensar a veces cuando vamos con el dentista, ¿verdad? Porque a muchas mujeres no les gusta decir que limpian casas porque es un trabajo sucio, no sé qué. Le digo, yo comparo el trabajo, vas al dentista, se pone su máscara y va a limpiar lo que hay dentro de nosotros en la boca, ¿verdad? Es un trabajo como cualquier otro. Nosotros también vamos con toda nuestra herramienta, hacemos nuestro trabajo, nos pagan y por eso es que estamos luchando, porque se nos reconozca que es un trabajo con los mismos derechos que cualquier otro trabajo, ¿verdad? Entonces estamos en esa lucha en la ciudad de Seattle, que hace 2 años ganamos una carta de derechos para las trabajadoras del hogar, que fue la primer ciudad a toda la nación que ganó una carta de derechos para las trabajadoras del hogar. Definitivamente somos orgullosas trabajadoras del hogar y creo que el trabajo en el hogar es como cualquier otro trabajo digno. Y mi pregunta es la siguiente. Muchas de las personas que están mirando en este momento este programa quieren saber qué es Casa Latina, no tienen conocimientos de Casa Latina y queremos que les des a conocer cuál es la misión y la visión de Casa Latina, dónde se encuentran, cuáles son sus principios, cuáles son sus programas de trabajo, porque sé que algunas amigas que tengo en Seattle están mirando este programa. Les he dicho siempre, acérquense a Casa Latina, no tengo tiempo, es muy lejos o que no sé qué, pero quisiera que nos cuentes todo eso, porque me parece bien importante que esas mujeres se acerquen y tengan ese cambio para ver de que es importante estar organizado. Casa Latina está ubicada en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Casa Latina es una organización sin fines de lucro, es un day labor, es una organización que hace la conexión entre jornalero o trabajadora del hogar con dueños de casa. Su misión principal es poder empoderar a la comunidad inmigrante con trabajo, con educación, para que más adelante ellos se valgan por ellos mismos, que no dependamos de otras personas. Entonces, ayudarlos con educación para que ellos mismos salgan adelante. Yo le llamo que es como un trampolín, que nada más llegas, das tu salto y te vas y quizás puedes volver a regresar para seguir apoyando y duplicar un poquito lo que a ti te han ayudado a salir adelante. Casa Latina tiene, bueno, te voy a hablar un poquito antes de la pandemia, porque la pandemia nos ha cambiado completamente todo, ¿verdad? Pero tiene programas de trabajo, tiene clases de inglés, tiene un programa que se llama Comité de Defensa del Trabajador, donde le ayudan a las personas más enfocadas en la ciudad de Seattle, si son víctimas de robo de salario, cómo poder ayudarlas a recuperar el salario que no se les ha pagado o el salario robado.
Cabe mencionar que no son abogados, pero sí es todo comunitario, como puchan para poder hacer que las personas recuperen su salario. Tenemos programas de liderazgo de mujeres, que son 3 grupos de mujeres en diferentes áreas, uno hacia el área del norte de Seattle, que es en Everett, otro hacia el área del sur, que es en la ciudad de Arbor, y en el área local de Seattle. Son grupos de mujeres que la mayoría son trabajadoras del hogar, que es donde llevamos ese mensaje de empoderamiento, que es un trabajo digno, que nos debemos de sentir orgullosas y también nos ayudan a elevar nuestra autoestima. La mayoría de las mujeres que están facilitando estos grupos son mujeres salidas de los mismos grupos, por eso es el desarrollo del liderazgo. Entonces, es un grupo reconocido por la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, también es un grupo muy poderoso. Entonces, eso es lo que es Casa Latina, ¿verdad? Y tenemos 30 años al servicio de la comunidad. Ya tenemos nuestros añitos, entonces sí. Eso es lo que es Casa Latina. Y pueden ir al sitio web www.casalatina.org y ahí nos van a encontrar. Justamente eso te iba a preguntar, si querías dar las redes para que, bueno, los puedan seguir, porque para los que estamos aquí en el sur, muy en el sur, especialmente en Florida o Miami, cuando nos hablan del estado de Washington, lo vemos como algo muy lejano, en la cual no se conoce mucho de la población latina, y por eso nosotros, cuando conocemos personas de ese estado, le decimos, no, hay una casa, un lugar donde ustedes pueden acercarse, y bueno, y cómo poder abordar a esas mujeres o a los trabajadores también, porque sé que trabajan con los jornaleros. ¿Es muy difícil organizar en Washington o les ha sido fácil? Yo creo que organizar a nivel nacional no es tan fácil, lo sabemos, ¿verdad? Podemos hacer outreach y pueden las personas quizás venir como para medio conocer, pero a la hora de mantener a la gente, de organizar a la gente, es un poquito complicado y más en la situación política que se está viviendo actualmente, ¿verdad? Solamente quiero mencionar, irme un poquito atrás, Casa Latina es una afiliada de Endelon, del cual es Radio Jornalera, pertenece a Endelon y también es una afiliada fuerte de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. Entonces estamos agarrados de 2 organizaciones nacionales bien fuertes, lo que hace que también seamos vistos a nivel nacional como Casa Latina, ¿verdad? Que sí es fácil organizar, no es fácil organizar, ¿verdad? Hay muchos retos, pero creo yo que los grupos que tenemos, y hablo más de los grupos de mujeres, son mujeres fuertes como madres, que tenemos hijos, a veces eso es lo que nos empodera, ¿no? La lucha por los hijos, porque queremos algo mejor por nuestros hijos, a veces eso es lo que nos mueve a participar en ciertos movimientos, ¿no? Por campañas, como estuvimos muy involucrados en la campaña por los $15. Entonces estamos involucrados en varias campañas a nivel local y a nivel estatal, pero tenemos que seguir trabajando con los grupos para poder organizar. El conectarlos con ellos directamente y saber un poquito de sus historias y saber cómo su historia puede hacer un cambio en algunas legislaciones que se van a proponer. Eso es lo que motiva a ellos quizás para participar en ciertos movimientos que estamos organizando. Pero no es fácil. No es fácil, pero con consistencia yo creo que sí se logra. Sí, la verdad que no es fácil. Nosotros lo vivimos también, el hecho de que las miembros permanezcan, se van retirando o pasa ese tipo de situaciones, pero la permanencia de los miembros creo que ha sido un reto no solo para Casa Latina, sino para todos los grupos que estamos tratando de probar ciertos programas para la permanencia de los miembros, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué ha pasado en este 2020 cuando ha llegado una pandemia a ti como organizadora? Porque las organizadoras generalmente estamos en la calle, en toda la acción, estamos en las paradas de los buses,
en las calles, organizando. ¿Cómo ha sido tu cambio a nivel de tu trabajo con esta pandemia? Ha sido, en un principio, ha sido complicado, ¿no? Siempre decimos, es que no voy a poder, es que no le sé a la tecnología, es que muchos peros tenemos, ¿verdad? Incluso los mismos miembros que son de la comunidad, ¿no? Tienen tantos retos. Ha sido muy complicado porque como organizadoras, si ustedes han de saber, nos gusta más el contacto con la gente, ese calor humano, ese vamos a tomarnos un cafecito o vamos a juntarnos a hablar más, ¿verdad? A empoderarnos nosotros mismos. Fue muy difícil, pero poco a poco ya tenemos desde marzo haciendo cambios, ¿verdad? Los grupos de mujeres de los que te estamos hablando, incluso el grupo de trabajadoras, el programa de trabajo de Casa Latina, tuvo que adaptarse a un cambio completamente diferente ahora a la tecnología. Los grupos de mujeres nos adaptamos a hacerlo vía Zoom, como nos estamos viendo aquí, y ahorita se me hace hasta parece que estoy declamando, viéndolas aquí, pero en un principio era muy complicado, ¿verdad? Que no les sea esto, no les sea el otro. Ahora ya sabemos varias plataformas, ¿verdad? Que el Webex, que el Zoom, que tantas cosas que hay, pero ha sido muy complicado, especialmente con la comunidad, que no para todos es fácil tener internet. Y sabemos que si no hay internet es muy complicado todas esas redes sociales de las que estamos hablando, toda esa tecnología. Entonces, poco a poco nos estamos haciendo a la idea, ¿no? De no vernos de cerca, o si es urgente que tengamos que entregar algo, nos tenemos que ver en un parque con un distanciamiento, casi como que ahí te dejo lo que te voy a dar y me retiro y tú vienes y lo agarras. Entonces, especialmente en esta época de Navidad, donde estábamos acostumbrados a tener la posada, a dar regalitos para los niños, entonces tuvimos que adaptarnos y buscar una manera diferente para hacerles llegar las cosas a nuestra comunidad. Pero también hemos visto un lado más solidario, ¿no? de nuestra gente, un lado más de te doy la mano o te doy de lo poquito que yo tengo, ¿verdad? No importa, pero puedo compartir. Ese lado se ha visto más de la comunidad de nosotros y eso es algo que es importante rescatar en este tiempo. Y qué interesante, y sabes que pensaba, qué diversidad también cuando decías que hacían las posadas, ¿no? Uno dentro de cada organización va viendo la conformación de sus miembros, porque, por ejemplo, para nosotros es otro estilo de trabajo, pero en realidad nos une eso de que es difícil organizar, mantener los grupos, es difícil la tecnología, y cómo hemos tenido que derribar esas barreras, e inclusive preparándonos para poder enseñarle a otras compañeras y que también después lo pueden volcar hasta en sus propios trabajos, como trabajadoras, porque el conectarse con otras compañeras pasándose el dato de hay un trabajo, o voy a ir a limpiar aquí, y hablan con su empleador a través de Zoom, creo que eso les ha abierto y nos abre una puerta a todos. Entonces, para mí es sacarle lo positivo a la pandemia, que estamos aprendiendo. Sí, porque yo recuerdo que varias compañeras decían, no, a mí el Zoom ni se me da, ni me digan que entre yo así, porque no. Entonces, ahora no hay otra manera. Entonces, todas esas personas que decían que no podían, ahora se dan cuenta que sí pueden y hasta quieren más, saber otro tipo de tecnología, ¿no? Otro tipo de medio de cómo comunicarnos. Entonces, eso me llena de emoción a mí, que sabemos que podemos estirarnos un poquito más allá de lo que ya estamos. Y fíjate la importancia de estas redes, que nosotras hoy estamos haciendo un programa, porque no podemos estar en California, ya quisiéramos, de lo que estamos soñando,
hacer un programa en vivo en Radio Jornalera, pero la tecnología nos ha permitido esto y conectarnos con mujeres. Mira, tú estás del otro lado del país, en el otro extremo, y, no, como siempre lo hacemos en forma de broma del norte, sur, este y oeste, y yo siempre estoy perdida, porque no sé para qué lado son, pero... Y además que Radio Jornalera pasa fronteras, nos escuchan en México, Centroamérica, en Bolivia, nos están escuchando en Uruguay. Entonces imagínate la importancia y lo bien que uno debe de aprovechar todas esas herramientas para cultivar a nuestras compañeras. Y voy a pasarle a Jacqueline porque sé que tiene más preguntas, pero te quiero hacer la última antes de que se me olvide. Aquí en Miami ha llegado una gran población de compañeros de Centroamérica que no hablan el español, y bueno, menos el inglés. Imagínate si a uno le cuesta. ¿A ustedes también tienen comunidades que han tenido que lidiar con su lengua natal o es diferente a lo del sur? No. En un inicio se aceptaban de todo tipo de personas, no importaba el idioma que hablaran, pero ha sido un poquito complicado porque tenemos un reglamento que seguir, ¿verdad? Entonces, antes decíamos, si alguien habla inglés, pero alguien le puede estar apoyando, traduciendo, está bien. O si alguien habla portugués y alguien le puede estar guiando, ayudando a traducir, está bien. Pero ha sido un poquito complicado porque no se puede llevar claramente lo que es el reglamento a seguir de Casa Latina, y es por eso ahora que decimos solamente si hablas el español, eres bienvenido, ¿verdad? Porque no queremos discriminar, pero no podemos, nuestras posibilidades de budget no alcanzan para tener a alguien que sea bilingüe y esté dándole toda la información a ellos. Sabemos que para la mayoría de la gente que habla inglés, hay muchísimas otras oportunidades en este país, ¿verdad? Pero para otras personas no podemos, por cuestiones del reglamento que tenemos. Oh, ya, qué interesante saber eso. Mira, no sabía, pero Casa Latina, ya creo que el nombre me dice Casa Latina. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ustedes manejan, por ejemplo, el hecho de que las mujeres a veces vienen con violencia? ¿Tienen ustedes algún programa para las personas que están pasando violencia familiar, intrafamiliar o otro tipo de violencia? Directamente Casa Latina no tiene dentro de su staff ese tipo de ayuda, pero sí trabajamos en coordinación con varias organizaciones que se especifican solamente en esa. Por ejemplo, yo te puedo hablar de Consejo, ¿verdad? Que es una organización que se encarga de todo lo relacionado con violencia doméstica. La referimos a ellas. Hay otras organizaciones como Puente, como CIMAR, entonces que ayudan a este tipo de personas, pero ya lo que hacemos solamente es la conexión y ya ellas o ellos necesitan darle el seguimiento. Pero si las personas no se sienten cómodas, todavía podemos ayudar un poco a lo que es el acompañamiento, pero no todo, porque si no seríamos como trabajadoras sociales, ¿verdad? Entonces nada más hacemos la conexión y ya las personas se encargan, ya sea Consejo, Puente o cualquier otra organización que le va a dar el seguimiento, son las que se encargan de terminar todo el trabajo. Pero tenemos las reuniones que tenemos de Mujeres Sin Fronteras, hay muchos programas que vienen y nos hablan para cómo lidiar el estrés, todo lo que es el self-care, autoestima, resiliencia, y todo eso va ayudando un poquito a las mujeres para salir de ese huequito de ese hueco que a veces nos metemos y hay que salir. O mucha gente no se atreve a hablar que es víctima de violencia doméstica, y cuando son este tipo de talleres que nos dan, esa serie de talleres que nos dan, es cuando se abre la cajita de Pandora y es cuando ellas dicen que son víctimas de violencia, y es que se hace la conexión con las organizaciones que dan seguimiento a esto. Sí, justamente te iba a preguntar qué es lo que trabajaban dentro de esos grupos sin fronteras, ¿no? Y por qué el nombre Mujeres Sin Fronteras.
Imagino que debe de ser porque llegan de otros países, deduzco. Sí, ustedes mencionaron, ¿no? Que llegan, que si llegan otras personas que no hablan el idioma, ¿verdad? Pero no, ese no es el idioma, sino porque pueden venir de Bolivia, de Uruguay, de México, Guatemala, de cualquier parte de nuestra Latinoamérica, ¿verdad? Y son bienvenidas. Este programa no tiene fronteras. Lo único es que hablen el español y de ahí para adelante hacemos comunidad, trabajamos hombro a hombro, nos ayudamos una a otra para ir saliendo adelante en este país que a veces nos come tanto, ¿verdad? Como inmigrantes, a veces entramos en estrés, específicamente en estos tiempos que acabamos de pasar, diciembre, la pandemia. Entonces siempre estamos buscando talleres que nos ayuden a superar esos momentos tan difíciles que estamos pasando, más especial ahora que no podemos juntarnos, no podemos vernos una a otra. Entonces, tenemos que buscar diferentes maneras de mantenernos activos y dinámicos en el Zoom y comunicándonos vía teléfono, vía WhatsApp, de diferentes maneras para poder estar activas y seguir adelante. Silvia, sé que tú has sido parte de la mesa directiva de la Alianza de Trabajadoras del Hogar. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué has aprendido? ¿A qué anécdotas has tenido? Porque es súper importante ser parte de la mesa directiva de la Alianza de Trabajadoras del Hogar, donde son casi 76 organizaciones, es manejar todo un conglomerado de mujeres. Quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia. Pues fueron casi 6 años, 5 años, 6 años de estar en la mesa directiva de la alianza que entregamos ahora en febrero en Las Vegas, que fue nuestra asamblea nacional, ¿verdad? Con muchísima gente, muchísimas mujeres, casi 1,000 trabajadoras del hogar. Fue increíble. Y eso me hace recordar, yo sé que no es la pregunta, te la voy a contestar, pero eso me hace recordar cuando teníamos nuestras asambleas tan pequeñas, ¿recuerdan? Donde nos conocíamos, nos veíamos quienes llegábamos todas. Pero esta asamblea de Las Vegas, me quedé impactada. La alianza ha crecido tanto y tiene un poder tan grande que me siento bien orgullosa de haber estado tanto tiempo, 5 años, vamos a ponerle en la mesa directiva y ver lo que logramos. Y digo logramos porque cada reunión que teníamos se veía la visión de cada año de lo que quería llegar la alianza. Entonces, me deja que podemos lograr lo que queremos, ¿verdad? Cuando estamos juntas, cuando hay unión, cuando hay fuerza y cuando no vemos el color de la piel, cuando nos vemos todas iguales, porque ahí no importaba si tú hablas español o hablas inglés, el lenguaje era universal porque siempre había interpretación al lenguaje, tú podías hablar el lenguaje con el que tú te sintieras cómoda y siempre había alguien apoyándote con la interpretación. El trabajo que está haciendo Jean es increíble, ¿verdad? Con todo su equipo. Me llevo equidad, me llevo amor y compasión, me llevo fuerza, me llevo una valentía tremenda y que no importa de dónde vienes ni si tienes estatus o no, pero con que tengas esa dignidad y esa fuerza para salir adelante es lo más importante y siempre ayudando a la compañera. Entonces eso me llevo yo de ese tiempo que estuve como parte de la mesa directiva de la alianza. Y sabes que a nosotras también nos remonta a todo eso, porque bueno, a pesar de que parece lejano, va a ser un año ya prácticamente que estuvimos en Las Vegas, parece que fuera ayer, yo quiero regresar. Y tantas experiencias que obviamente he vivido como parte de la mesa directiva, pero también siendo miembro de la Alianza Nacional, esa lucha que hemos tenido constante. ¿Cuántas veces hemos estado en el Capitolio y no para armar revuelo, sino para ir a la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Cuando estábamos por lo de el acoso sexual, que estuviéramos protegidas sobre el acoso sexual,
y que estuvimos afuera en el Capitolio, que estuvimos con Kamala Harris, con Camila Jayapal. Entonces, todos esos momentos es lo que empoderan, ¿verdad? Es lo que te da fuerza para seguir hablando y diciéndole a la compañera, si es trabajadora del hogar, que tiene derechos y que puede levantar su voz para que pueda ser escuchada. Y algo que también es de destacar, ¿no? Como decías tú, que había sido parte de la mesa directiva, creo que eso es también mostrarle a cualquiera de nuestras compañeras que se puede lograr estar en cualquier posición si se trabaja, si se lucha, si se organiza, si se preparan, porque a veces uno dice, no, yo no voy a llegar a eso, nunca me imagino poder estar en una mesa directiva. Nosotros, yo cuando llegué a la alianza, a la asamblea de la Alianza Las Vegas, no podía creer que estaba ahí entre miles de mujeres de distintos países, cómo la alianza también permitió, bueno, con todo lo que se tuvo que conectar para que nosotras como Woman Working pudiésemos llegar, porque algunas pudieron ir en avión, otras tuvimos que ir por tierra, 4 días de viaje para ir y casi 5 para regresar, y bueno, y cómo se logró, y que otras compañeras también se unieran. Entonces, digo, no es imposible cuando se trabaja, se organiza y se hace una buena organización. Y creo que tú eres el mejor reflejo de eso, de estar en esa parte de la mesa directiva, y que cualquiera de nosotros puede llegar, que no es inalcanzable. Solamente hay que tener convicción, ¿no? Y un compromiso grande, y compromiso contigo mismo, pero con tu comunidad, ¿verdad? Porque va representando también a una comunidad, porque no tanto iba yo sola, Silvia, sino detrás de mí o a un lado de mí iban muchas mujeres que yo estaba representando, que estaban en Casa Latina. Entonces, y que nosotros fuimos aproximadamente 29 personas que llegamos a Las Vegas en esa última asamblea que tuvimos. Entonces fue algo muy impresionante. La verdad que Las Vegas nadie va a olvidar, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda. Sí, ¿no? Pero nos portamos muy bien, así que todos pueden saber lo que ha pasado en Las Vegas, ¿no? Te quería preguntar, muchos de los oyentes y los que nos están mirando no saben la lucha que tenemos sobre la Carta de Derechos, ¿no? No saben de que las trabajadoras del hogar no estamos protegidas por los derechos laborales, que el artículo 189 no ha sido aceptado por Estados Unidos, que solo la Organización del Trabajo, muchos países ya se ha ratificado, pero nosotros no saben muchos de esos detalles, y que nosotros no tenemos una vacación pagada, ni días de enfermedad, ni absolutamente nada. Mucha gente no sabe, y he hablado con muchas personas y se sienten como que, ¿cómo? ¿Cuándo? O sea, no saben todas esas cosas, ¿no? Entonces hemos estado luchando por una Carta de Derechos a nivel estatal. Si mal recuerdo, creo que 8 estados, 9 estados han sido ratificados, pero una ciudad que es Seattle, tu ciudad, tu organización ha sido la que ha llevado el estándar de todo eso. Quiero que me comentes cómo se hace eso, porque muchos de nosotros hemos estado pensando, en Florida es casi imposible por nuestros gobernadores poder conseguir una Carta de Derechos. Pero sí, por ejemplo, a nivel condado, tenemos un condado, por lo menos en el que yo vivo, que es un poco amigable ¿qué se llama? A los inmigrantes, ¿no? ¿Cómo ha conseguido Seattle? ¿Cómo ha sido su trabajo para conseguir esa Carta de Derechos? La ciudad de Seattle fue la primera ciudad a nivel nación que obtuvo una Carta de Derechos, seguida por Filadelfia, déjame decirte. Filadelfia es la segunda ciudad que también obtuvo una Carta de Derechos. Entonces, yo creo que la Alianza ha estado trabajando con 10 estados, creo, si mal no recuerdo, a nivel 10 estados que ha estado involucrada la Alianza para lograr pasar cartas de derechos estatales, ¿verdad? Seattle lo quiso hacer a nivel ciudad porque vio que era más fácil, ¿verdad? Tenemos una ciudad un poquito más abierta, un poquito más liberal, entonces dijeron vamos a intentarlo a nivel ciudad. Y
uno del concilio fue la champion o la campeona que dijo, oh, yo quiero estar trabajando con esto, que por cierto, es latina. Entonces, ella se dio a la tarea de hacer pequeños grupos grupos, sesiones de escucha en varias áreas de la ciudad de Seattle, donde estaba escuchando las necesidades de las trabajadoras del hogar. Fue impresionante ver cómo se reunía, las escuchaba, tomaba notas para generar qué era lo que más surgía y cuál era lo más viable para ganar, ¿verdad? Porque pues todas queremos días de vacaciones y todo eso, pero qué era lo más importante o lo más fácil de ganar para de ahí agarrarte y poder dar oportunidad a más. Pero lo que hace más llamativo la Carta de Derechos de la ciudad de Seattle es que lograron una mesa de estándares laborales, o le llaman Standard Board en inglés, que era un grupo de individuos que estaba formado, esta mesa estaba formada por trabajadores y empleadores. Entonces es un conjunto que puede dialogar para poder con el tiempo ir agregando más beneficios a lo que se ganó. Digamos, ganamos 4 días salario mínimo, derecho a descanso, derecho a comida, derecho a que no nos quiten los documentos, ¿verdad? Que no nos lo retengan, y estar protegidos sobre la ley del acoso sexual. Y a eso le agregamos lo del Standard Board. Entonces, esto del Standard Board es súper importante porque es un diálogo que estamos teniendo trabajadores con empleadores para ver cómo podemos trabajar juntos y ver lo que más se necesita para las trabajadoras del hogar. Entonces, estamos viendo que los beneficios portátiles es algo tan importante que lo estamos viendo, ¿no? ALIA, estamos trabajando junto con ALIA y la Alianza Nacional. Entonces, estamos ahorita viendo de qué manera podemos, como coalición Casa Latina, poder estar viendo y puchando para que en un futuro no muy lejano, quizás en este año o al año que entra, podamos agregar lo que es los beneficios portátiles a lo que es la Carta de Derechos de la ciudad de Seattle. Y no fue fácil, fue un año que se trabajó, pero al siguiente año la ganamos. Entonces fue algo bastante duro, pero Casa Latina estuvo trabajando en coalición con la Alianza Nacional, con una organización que se llama Working Washington, debe decir Working Together, pero no es Working Washington, y un sindicato que es SEU 775, y obviamente la Alianza y Casa Latina, una coalición de 5 organizaciones que se juntó para poder lograr esta Carta de Derechos. Y bueno, felicitaciones, sabemos que ha sido un gran triunfo que se venía así trabajando y que otras ciudades también han tenido esa posibilidad. Como decía Jacqueline, nosotros vivimos en un estado que es muy difícil a veces obtener ciertas protecciones y derechos para los y las trabajadoras. ¿Tú crees que este año, con el tener una vicepresidenta que es muy empática con las trabajadoras, crees que podemos lograr esa Carta de Derecho a nivel nacional? ¿O tenemos que seguir organizándonos y trabajando más? Quisiera decirte que sí, pero no sé. Vamos a ilusionarnos. Porque Kamala Harris es una de las champions, recuerdan, de la Carta de Derechos Nacional. Entonces, no sé, me emocionaría que fuera así, pero no sé. Ojalá, ¿verdad? Ojalá se reconsidere, ojalá se reviva, ojalá vuelva a salir y nos dé una esperanza. Sabemos que tenemos que trabajar duro, no nada más ahí está. Tenemos que volver a reinventarnos, tenemos que volver a ir al Capitolio, tenemos que volver a contar nuestras historias, el por qué es importante, por qué queremos eso. Como dijo Jacqueline, hemos sido excluidas de las leyes laborales. Es más, nunca hemos estado en las leyes laborales. Entonces, es importante que sepan de nuestro trabajo, que hemos estado al frente, que somos personas importantes, hemos estado al frente de la batalla ahora con lo del coronavirus, ¿verdad? Somos héroes para muchas personas, estamos cuidando a sus hijos, estamos cuidando a los ancianos, arriesgándonos,
Estamos yendo a cuidar sus casas para que ellos puedan seguir haciendo, los doctores sigan haciendo su trabajo. Entonces estamos al pie de la línea. Por eso es tan importante que pasen una carta, un bill para las trabajadoras del hogar a nivel nacional. Porque no todos tienen la oportunidad como lo tuvo Seattle o como la tiene Filadelfia. Hay muchas ciudades, muchos estados que están fuera. Y con una carta nacional alcanzaríamos a las trabajadoras del hogar en cualquier rincón de Estados Unidos. Definitivamente somos trabajadoras esenciales porque la verdad, como decimos siempre, gracias a nosotros pueden hacer sus trabajos tranquilos. Ayudamos a que se hagan los trabajos de otras personas porque nosotros estamos cuidando a sus niños, a sus tesoros más grandes, a sus papás y estamos limpiando sus casas. Nos dejan entrar a sus casas. Somos personas esenciales y ahora en este tiempo de pandemia, la mayoría de las personas, por lo menos en Florida, se van al norte y dejan a sus papás aquí en el sur, en el calorcito. Entonces, las que están haciendo cara de cuidar a los papás somos nosotras, ¿no? Bueno, lo que te quería preguntar ahora es, me viene a la cabeza, por ejemplo, que muchas veces hemos estado en Washington, en marchas pacíficas, en huelgas de hambre y haciendo cabildeo, pero nuestra experiencia como personas que hemos estado muchas veces en Washington es que no nos dejaban entrar ni a 1,5 cuadras ni a 2 cuadras, porque ya estaban ahí y era prohibido equivocarse cuando ibas con auto, meterte en una calle donde estaba la seguridad. ¿Qué opinión tienes con lo que ha pasado ayer? Cuando han entrado, los policías estaban haciendo selfie, han dejado entrar hasta ahí adentro, y nosotros sabemos con experiencia que a 2 cuadras no te dejan entrar en Washington. ¿Qué experiencia podemos ver de estas situaciones cuando nosotros sabemos que no dejan entrar a 2 cuadras y esta gente ha entrado hasta adentro? O sea, la ley es para todos igual. ¿Qué ha pasado con la policía? ¿Qué criterio tienes tú? ¿Qué piensas de todo lo que está pasando? Es una buena, yo creo que una buenísima pregunta que todos nos la hacemos, ¿no? Yo ayer estaba a las 9 viendo la información que estaba dando el presidente, ¿no? Cuando estaba incitando a la gente a que fuera al Senado. Estaba viendo todo en vivo y mi corazón saltaba, palpitaba de una manera muy acelerada. Yo no estoy ni corriendo ni haciendo ejercicio, pero mis sentimientos estaban siendo muy lastimados porque yo decía, lo mismo que dices, ¿no, Jacqueline? Hemos estado tantas veces y nos esculcan y no sé qué tanto nos hacen para poder pasar allá. ¿Y cómo era posible que esta gente hizo eso? Entonces le estaba diciendo a Jacqueline y Rosana, ¿no? Que fue la primera vez que desde que yo estoy en Estados Unidos, que me entró un miedo tremendo. Por mi mente pasaron tantas cosas, pasó Venezuela, pasó Colombia, pasó todas esas situaciones que yo dije, ¿dónde vamos a ir a parar? Me entró un pánico tremendo que después fui tratando de controlar, ejercicios de respiración, de todo. Yo dije, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a volver a la normalidad. Y ya que se tranquilizó todo, fue que empecé a reaccionar. Dije, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué dejaron hacer todo eso y nadie les dijo nada? Nadie los paró. Es increíble, ¿no? Ahí entra mucho el color de la piel, ¿verdad? Que no todos somos iguales. Como minorías, aunque sean ciudadanos, siguen siendo de segunda clase. Entonces, por el simple hecho del color de la piel, eso me molestó mucho. Todavía en la noche me fui a la cama con una sensación de temblor en mi cuerpo, pero hay que tener fe en que las cosas pueden mejorar, ¿verdad? Que pueden volver, quizás no a la normalidad, pero poco a poco ir empezando a recuperar la fe y a seguir trabajando con fuerza para ver si en estos primeros 100 días en realidad sale a relucir lo que es una reforma migratoria integral para los más de 11 millones de inmigrantes que hay en este país. Yo escuchando y viendo esas imágenes decía, bueno, voy a tener que seguir haciendo talleres de somática y de respiración porque yo estaba súper enojada. Y así, súper enojada, cosa que a veces
me cuesta controlarme cuando veo esas injusticias, especialmente porque, como decía Jacqueline, y bueno, y lo comentábamos también fuera de cámaras, de micrófonos, y de estar aquí conectados en Radio Jornalera a través de Mujeres por el Cambio, de cómo a nosotros como activistas y de gente de la comunidad que levantamos la voz, nos ponen todas esas barreras, y ayer fue como un abrir de puertas y decir, bueno, hagan lo que quieran, y un poco se remonta uno a lo que pasa en nuestros países de Latinoamérica, de que se pierde ese control y que bueno, se desbanda todo y la democracia es la que se pone en juego. Pero también pensaba y estaba muy, muy enojada con respecto de cómo va a ser nuestro futuro como activistas también, porque vamos a estar con miedo, para mí que va a ser un antes y un después, porque va a ser difícil también decirle a nuestra comunidad, no, vamos al Capitolio y van a tener mucho más regulaciones, y a veces yo siento como que es algo que se está armando para que nosotros no hagamos tanto ruido, ¿no? Entonces siempre lo tomo con esa, entre comillas, de precaución, de decir, bueno, vamos a llegar a un Capitolio o llegar a la Corte, o a veces fuera de la Casa Blanca también hemos hecho nuestras manifestaciones, y vamos a estar mucho más controlados por personas que causaron esto, y como dices tú, ¿no? Que tienen un privilegio y que se abusan a veces de ese privilegio. Y creo que es el doble el trabajo ahora, de decir a la comunidad, no, tenemos que seguir organizándonos, no tenemos que tener miedo, nuestra voz tiene poder. Yo sentí esas cosas. Sí, tienes toda la razón, pero es importante, ¿no? ¿Qué tanto te apagaron? ¿Qué tanto nos apagaron con todo eso, verdad? Quizá no fue directo a la comunidad de color, fue a blancos, pero también como tirándole un mensaje a la comunidad de color, pero hay que ver cuánto es la fuerza con la que nos vamos a levantar, ¿verdad? Porque no importa las veces que te tumpen, sino cada vez que levantes vas a ser más fuerte. Entonces hay que seguir y hay que levantarnos con mucha más fuerza para seguir levantando la voz y hasta que nos escuchen y lograr seguir haciendo cambios. Definitivamente me parece que él ha sembrado mucho divisionismo y nosotros vamos a tener que unirnos, ¿no? Porque este país ha sido de inmigrantes y siempre hemos salido adelante, entonces tenemos que hacer también ese trabajo que ha destruido Trump. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué perspectiva tienes para esta nueva administración de Biden? Porque bueno, creemos que él llega y lo soluciona todo, ¿no? Es como viene el milagro, pero tampoco podemos olvidar que Obama ha sido un presidente muy deportador, ha sido las cifras más grandes de deportación que ha sido en el gobierno de Obama. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva que debemos como comunidad organizar para que no se queden en simples promesas de la reforma migratoria, de los Dreamers, de los TPS? ¿Qué debemos hacer la comunidad? Porque pensamos que llega Biden y que lo va a solucionar todo, y también no tenemos que olvidar el otro pasado de Obama. No, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y tenemos que seguir movilizando gente, tenemos que seguir organizando gente, ¿verdad? Porque esa persona va a llegar ahí, pero no, es parte de nuestro trabajo todavía seguir movilizando, seguir diciéndole que las promesas que ha hecho tiene que cumplirlas, tiene que seguir trabajando, que vea cuánta comunidad somos, cuánto estamos aportando a este país, cómo movemos este país, y que es necesario que cumpla con las promesas que está haciendo, ¿verdad? Prometen 100 días, no sabemos, ¿verdad? Pero hay que seguir. No es que ganó y nos vamos a quedar callados porque él las va a cumplir. No, hay que seguir trabajando y mucho más duro, ¿verdad? Para poder hacer que cumplan lo que prometieron. Yo creo que esa es una de las tareas más difíciles que nos va a tocar de aquí en más. Y relacionado a esto también, me imagino que
con respecto a la pandemia, con los hechos sucedidos ayer, con esta esperanza que tenemos, porque la gente vuelve a tener esperanzas, a creer, como pasó cuando ganó Obama, que dijimos, bueno, vamos a salir, vamos a tener un cambio, y creo que el mensaje también es ese. Tuvimos una muestra, nosotros los uruguayos decimos, para muestra nos basta un botón, entonces... Bien. También nosotros en mi país, para muestra basta un botón. Entonces creo que tenemos muchos botones de muestra, y que nosotros como comunidad hemos madurado. ¿Crees que en tu comunidad, porque cada una es como individual, ¿no? Miami es una forma, inclusive donde vive Jacqueline es de otra, Nueva York. ¿Crees que la comunidad de Seattle está preparada para enfrentarse, a organizarse más, o todavía le cuesta? Creo que esta administración ha dañado tanto que va a ser necesario volver a sembrar esa semilla, ¿no? De la fe, echarle mucha agua para seguir saliendo adelante con tantos golpes que nos ha dado la vida, esos 4 años, la pandemia, el hecho de que la comunidad inmigrante no haya recibido apoyo del estímulo económico. Todas esas son cosas que van bajando la guardia, pero es importante buscar una manera de levantar, ¿no? De seguir en esta lucha, que siempre digo que la fe mueve montañas, pero hay que lograr, hay que movernos, porque si no, no vamos a lograr esos cambios, ¿verdad? Entonces, no va a ser fácil, pero hay que intentarlo. Una pregunta de una amiga y me dice, ¿cómo ustedes intentan ayudar a las trabajadoras del hogar que se han enfermado del COVID? Nosotros tenemos una base de trabajadoras del hogar bastante grande. Y como tenemos una base de trabajadoras del hogar bastante grande, entonces apenas si nos ajusta para la comunidad que tenemos nosotros. En un programa de trabajo, cada semana tenemos aproximadamente 70 u 80 trabajadoras del hogar. Es una cantidad grande donde no hay suficiente trabajo ahorita. Entonces, y varias de ellas, si no son sus familiares, son ellas, han contraído el COVID. Entonces, tratamos de ayudarlas. Casa Latina logró dar ayuda económica a la membresía de nosotros. Estoy hablando a la membresía, ¿verdad? Y hubo mujeres trabajadoras del hogar que en un tiempo nada más llegaron y se desaparecieron. Logramos contactarlas ahora por medio de Alía, ¿verdad? Entonces, esa fue la manera que nosotros pudimos ayudar a esa comunidad que se enfermó y que se alejó un tiempo. O simplemente las contactábamos, las invitábamos a que se hicieran miembros para poder de una manera poder ayudarlas. Pero a veces los recursos de una organización sin fines de lucro no son suficientes para poder ayudar a tanta comunidad, ¿verdad? Hacíamos lo que podíamos y lo que estaba a nuestro alcance. Y ustedes han de saber, ¿no? Que cuando es sin fines de lucro no hay mucho dinero, pero hacíamos todo lo que estaba a nuestro alcance para ayudar. Y si no podíamos nosotros, los contactábamos con otras organizaciones que podían hacerlo, pero aquí la ciudad de Seattle dio ayuda económica de $1,000 a familiares que no pudieron apoyar, que no tuvieron, a comunidades inmigrantes, familias inmigrantes que no tuvieron apoyo con lo del estímulo económico, los ayudaron con $1,000. Y el estado de Washington dio $40 millones para la comunidad inmigrante también que no tuvo ayuda del estímulo económico. Entonces, varias familias tuvieron la oportunidad de recibir, quizá 1,000 no es mucho, pero por lo menos te ayuda a salir de algún apuro. Entonces, el estado de Washington y específicamente también la ciudad de Seattle dieron ayuda a estas comunidades. Las que no les podíamos ayudar nosotros, más las referíamos con
con las ayudas de la ciudad de Seattle o con la del estado de Washington. Qué interesante lo que cuentas porque, por ejemplo, Florida, a los inmigrantes o a las personas que no recibieron ese estímulo, no ha dado nada. Al contrario, casi no ha perdonado nada. Entonces las familias están cada vez más empobrecidas, hay un gran índice de personas sin trabajo, están perdiendo sus casas, bueno, ¿no? y muchas otras cosas. Entonces yo creo que estos estados que favorecen a los inmigrantes, para mí son un ejemplo para que nosotros como comunidad también luchemos por eso. Si un estado de Washington u otros estados pueden lograrlo, ¿por qué la Florida no puede hacerlo? Entonces, porque pensaba, bueno, ¿cómo había hecho frente Casa Latina a esas personas que no tenían el estímulo? Que me imagino que deben haber sido muchísimas, porque a nosotros como organización, como decías tú, sin fines de lucro, es muy difícil sustentarnos, mantenernos y todavía ayudar a otras compañeras y a su núcleo familiar, porque no olvidemos que no solamente las trabajadoras hemos quedado sin trabajo, sino el núcleo. Entonces, me parece que es un ejemplo que también se debe de tener en cuenta a la hora de organizarnos y de demandar, ¿no? De que tengamos esos recursos para ayudarnos, porque Florida, tristemente, es el ejemplo de lo contrario, siempre. Pero sí estamos en un estado que creo yo que tenemos muchos, hay recursos, ¿no? Entonces, solamente, y con este tiempo la gente se volvió más solidaria, muchos negocios, mucha gente filantrópica que tiene dinero, quiere donar dinero para poder seguir ayudando. Vivimos en un estado donde están los de Amazon, donde está Bill Gates, entonces hay la fundación de Bill y Melinda Gates, entonces hay esas organizaciones filantrópicas están dando un poquito del dinero que tienen y eso ha ayudado mucho también a poder ayudar a la demás comunidad. Silvia, sabemos que en esta época de pandemia hemos estado confinadas y no estábamos acostumbrados a ellos. Muchos viven en departamentos pequeños, con niños, pasando muchas cosas, las penas, las preocupaciones de los padres y los niños correteando por todo lado y qué sé yo, ¿no? Y es muy importante la salud emocional y mental, porque al final de cuentas nosotros padres estamos tratando de solucionar absolutamente todo, ¿no? ¿Qué han hecho en Casa Latina para ver de las compañeras su salud mental y emocional? ¿Han hecho algún curso de somática, yoga? ¿Cómo han llevado eso? Sí, obviamente seguimos con la alianza. La alianza estuvo apoyando en unos jueves con lo que era la resiliencia, los talleres de resiliencia, pero también nosotros trabajamos mucho con la Universidad de Washington, que ellos tienen un programa que se llama ALMA, Amigas Latinas Motivando el Alma. Entonces ellos trabajan mucho con el self-care. Ellos hacen estudios, ¿no? De cómo la comunidad inmigrante, mujeres específicamente, cómo sufren ese estrés cuando se vienen de sus países o nos venimos de nuestros países y llegamos a un país donde no tenemos a la familia, no comemos de la misma enchilada, el taco, el frijol, que por mucho que sea aquí no nos sabe igual. Entonces todo ese estrés va quedando ahora la pandemia. Entonces hay un estudio de ellos donde nos dan como un 1 a 1, nos hacen una encuesta, nos dan clases de yoga, de respiración, entonces, y lo están haciendo en los diferentes grupos que tenemos y son sesiones de 6. Y en lo que toca la sesión a un grupo, hay un proceso de entrevistas, desde cómo se sienten, el estrés, toda una encuesta. Entonces, eso ha ayudado, lo hacíamos antes en persona, ahora lo están haciendo por medio de Zoom, pero las llamadas siguen siendo constantes y las personas esas entran en crisis de que quieren suicidarse o esas crisis duras. Entonces ellas logran conectarlas y pasarlas, transferirlas o referirlas
a organizaciones que les pueden ayudar a salir de ese trauma. Sí, sin duda es un gran trabajo porque sabemos que ahora durante la pandemia se ha incrementado mucho más el abuso, el acoso, la violencia hacia los niños, todo lo que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Y creo que es importantísimo trabajarlo y quizás a veces si las familias no lo dicen, tratar de indagar y de llegar, especialmente porque la trabajadora quizás sufre una doble violencia en la casa y también fuera. Bueno, yo diría una tercera, porque también el sistema es parte La violencia. de la violencia y que no lo identificamos. Entonces, en este momento tan difícil que transitamos esa pandemia, se han escuchado casos terribles que han salido a la luz de familias que hasta se han asesinado, porque, bueno, no sabían cómo convivir y, bueno, y salía lo peor, ¿no? Porque la pandemia sacó lo mejor y lo peor de las personas. Entonces creo que también es un buen soporte porque es algo que no va a pasar de un año al otro. Creo que todo esto que ha sucedido en la pandemia, como dice Jacqueline, toda esa salud mental, es algo que va siguiendo y siguiendo, que es como a largo plazo, y en algún momento explota todo, y entonces creo que estos programas dentro de las organizaciones, y bueno, y en Casa Latina, como dices tú, deben de trabajarse y mantenerse porque creo que se puede ir acrecentando cada vez más, ¿no? Y bueno, cuando se vuelva a esta normalidad rara. Pero es importante siempre seguirlo trabajando, ¿no? Porque siempre va a haber momentos difíciles y no esperar a que vengan esos momentos difíciles para poder estar fuertes, porque si te llegan cuando estás fuerte, es un poco más difícil que caigas. Entonces, siempre seguir alimentándonos, ¿no? De la autoestima, del self-care, de esa resiliencia que a veces no sabemos qué es lo que nos hace fuertes, pero si lo identificamos, logramos convertirnos como en un muro de concreto, ¿verdad? Definitivamente, Silvia. Lo que me pasaba por la mente es que es un antes, después de la pandemia, y ahora con la vacuna va a haber un después, pero igual hemos quedado con ese miedo, ¿no? Ahora es la cuestión de las vacunas, que hay mucha gente que no se quiere vacunar, que tiene miedo, hay muchas teorías sobre las vacunas. ¿Cómo ustedes miran dentro de su membresía esta situación de hablar sobre estos temas abiertos sobre la vacuna? Porque nosotros en el grupo hemos hablado y todo el mundo ha expresado sus temores, ¿no? Y es como una familia donde, no sé, hay una parte religiosa y todo eso. ¿Ustedes han tenido ese tipo de reuniones dentro de su membresía? Pues todavía no, porque aunque tenemos membresía que ya son arriba de los 50 años, ¿verdad? Creo yo que mucha gente puede decir que sí, pero lo mencionas tú, la religión, las cuestiones políticas ahorita, que mucha gente piensa que a lo mejor todo esto es un rollo, que no quieren ponerse nada, pero quizás ya que estemos en las siguientes fases, porque ahorita estamos solamente en la primera fase, ¿no? Donde las personas que están al frente son las que están poniéndose las vacunas, pero es un buen tema para llevar y preguntar a la membresía, ¿no? Quizás entre ellas mismas sí se comenten, pero no hemos podido tener un tema en general para ver cómo ven la perspectiva de la vacuna. ¿Se la ponen? ¿No se la ponen? Sin duda que eso es un debate que creo que va a también dar para mucho, ¿no? Y bueno, pero especialmente porque las trabajadoras, como decías tú, estamos en la primer línea, ¿no? Y así como hablan del personal de salud, también hay que
que creo que educar a la comunidad, cuando nosotras hablamos, y ya mismo aquí en el programa, en Mujeres por el Cambio, de que las trabajadoras hemos estado en la primera línea porque hay que limpiar las casas con personas que están infestadas, o aquellas que cuidan ancianos o niños, entonces creo que también es un trabajo de educación y concientización de que nosotras tenemos que cuidarnos, haciendo alusión a lo que decías del self-care, ¿no? De incluir esto del cuidado. Y algo que nosotras también siempre hablamos como Women Working es el seguir protegiéndonos, de que aunque pase la pandemia, tenemos que seguir cuidándonos, en usar tapabocas, guantes y las protecciones, porque bueno, estamos en peligro siempre con los químicos, con las infecciones, con las enfermedades. Entonces, creo que esto de la pandemia también nos prende esa lucecita roja de decir qué descuidada estábamos. Y quizás dentro de estas cartas de derecho debamos incluirlas, ¿no? Como esas protecciones que los empleadores deberían de tener para las trabajadoras. Creo que como que nos dejan muchas aristas todo esto de la pandemia. Ya, yo recuerdo que a las personas que entran al programa de trabajo de Casa Latina hablan de un taller que se llama Green Cleaning, ¿no? Y donde hablan del PPE o el equipo de protección personal, ¿no? Y siempre recomendamos que usen los guantes, que usen la máscara por los químicos. Si no quieren traer la máscara esa que tiene los filtros por los vapores, que por lo menos usen la mascarilla. Y recuerdo que siempre las mujeres, ay, es que siento que me asfixio, no me gusta. Y ahora andamos con máscara por todos lados, ¿verdad? Ahora sí usamos la máscara cuando vamos a limpiar también las casas. Entonces, ya después quizás se nos vaya a hacer parte de lo cotidiano, ¿no? Y entrar a las casas y con la máscara siempre. Recuerdo que yo miraba a China y Asia y que siempre andaban con las mascarillas y qué cosa más rara, ¿no? O sea, como mirando de las graderías que nunca te va a tocar y ahora todo el mundo estamos con mascarillas, ¿no? Sí. Bueno, y a seguir adelante, no queda otra. Te he visto, Silvia, manejando bicicleta, el otro lado de Silvia. Coméntanos qué hace, qué son tus hobbies. Sí. Sí, me gusta correr. He corrido medios maratones, he corrido maratones completos. Y tengo una anécdota que la última vez que fuimos a Washington, D.C. para lo de cuando introducimos lo de la Carta de Derechos Nacional, cuando estuvimos con Pramila Jayapal y toda una gente ahí en Washington, creo que fue en junio, julio, yo hice un race de bicicleta de 2 días, fueron como 220 millas. Recuerdo que ese día era un domingo cuando teníamos que partir a Washington, D.C. Era el lunes cuando íbamos a salir, pero luego nos mandan, y yo ya tenía todo planeado. Yo dije, hago mi carrera de bicicleta, regreso el domingo a casa, descanso toda la noche y al otro día, lunes, nos vamos a Washington. Recibimos un correo que siempre no, que la salida es el domingo en la noche. Y yo dije, dejo de hacer la carrera y me voy a Washington, D.C., pero yo ya me había preparado, ya tenía todo. Yo dije, no, yo me voy. Entonces, llegué a la casa del race y nada más llegué, me di un baño. Después de haber andado más de 200 millas en la bicicleta, me fui, me subí al avión. Ustedes saben la diferencia la diferencia de tiempo. Entonces, y en el avión me tocó ir en medio, entonces sin poder descansar. Entonces fue todo una experiencia bastante emocionante, pero llegar allá a Washington, D.C. con esa adrenalina de todo el movimiento, de estar en el Capitolio, viendo a Alejandra Ocasio-Cortez y todos los congresistas,
me quitó todo el cansancio, ¿no? Y me motivó, pero sí me gusta mucho andar en bicicleta, me gusta mucho correr, me gusta la actividad al aire libre. Me gusta esa sensación de libertad. Creo que muchas tenemos esa sensación, pero a veces no lo hemos podido lograr. Pero es un buen inicio de todo cuando se hablan de los propósitos, ¿no? Y de que también es parte de nuestra salud y de nuestra integridad mantenernos haciendo lo que son nuestros hobbies o las cosas que nosotras creemos que son distintas al trabajo del hogar o de organizar para, bueno, levantarnos, ¿no? Y nutrirnos mejor, nutrir el alma. Quería preguntarte, porque sabés que el tiempo está volando, yo sé que Jacqueline siempre tiene muchas preguntas, pero va a quedar para que estés nuevamente, eso siempre queda como esa puerta abierta para que regreses en otra oportunidad acompañándonos aquí en Mujeres por el Cambio. En 2015, y siempre que compartimos con compañeras que estuvieron en esa caminata, hicimos 100 millas, y que lo estábamos hablando también antes de comenzar el programa. ¿Cómo fue ese paso, esa transición de la Silvia que llegó a la Silvia que salió de esa caminata? ¿Qué cambió en tu vida? Vamos a decirle a la audiencia que en 2015 diferentes organizaciones, parte de la Alianza de Trabajadoras del Hogar, caminamos 100 millas, bueno, levantando la voz por las mujeres inmigrantes, y salimos de York hasta Washington, D.C., que llegaba el Papa en una visita histórica en la cual le pedíamos, ¿no?, protección para todas las trabajadoras. Y fue algo que cambió nuestras vidas. Fue como las personas que hablan cuando hacen el Camino de Santiago. Nosotras hicimos el Camino de la Alianza, de las 100 millas. Ya, gracias, lo estábamos hablando, ¿no? Y eso me recuerda a los libros de Paolo Coelho que leo, ¿no? Cuando habla, ¿no?, de ese caminar, ¿no?, que llegas, que caminas. Y yo dije, yo no fui hasta allá a hacer ese camino, pero sí caminé desde York, desde el centro de detenciones de York hasta Washington, D.C., ¿verdad? Cuando vino el Papa y estuvo en el Congreso, ¿verdad? Porque de ahí salió en una de las ventanas del Congreso, hubo un cambio muy grande, ¿no? Me encontré conmigo misma, como lo mencionábamos, y fue impresionante cuando te topas contigo misma. Me preguntaba si lo que estaba haciendo estaba bien, si me debería de regresar, pero ver tantas mujeres ahí y ver el mensaje que llevábamos me hizo ver más el lado comprensivo de mí misma, de que estábamos acostumbradas a gritar en nuestras marchas, a exigir, pero estas 100 millas encontré la compasión dentro de mí misma, esa tranquilidad dentro de mí misma, y a la vez la fuerza para ayudarle a mi compañera que iba, porque íbamos mujeres de diferentes edades con esa visión de caminar las 100 millas, ver cómo a las compañeras se les hacían las llagas en los pies por seguir caminando y les decían, ya no camines, súbete a la ambulancia, y ellas insistían, ¿no? Era una meta que tenían, era un propósito de ellas mismas. Entonces me cambió la perspectiva como ser humano, como mujer inmigrante en este país. Los momentos de silencio que caminamos, mencionaba hace rato, ¿no?, en la grava, cuando caminábamos, de la grava, ir calladas, el ruido del silencio, los árboles, todo eso me cambió la perspectiva de vida, ¿no? De saber que estoy con organizaciones tan valiosas como la Alianza, como Casa Latina, pero sobre todo al lado de mujeres tan poderosas que caminé junto a ustedes, como tú, Roxana, Jacqueline, y tantas mujeres que íbamos al lado, ¿verdad? Peleando casi 100 mujeres por un solo baño, ¿verdad? Un baño de esos portátiles que nada más se separaba y todos corríamos
Tantas experiencias increíbles que son inmensas, y eso es lo que me hace el ser hoy Silvia, estar en la lucha constante por los derechos de las trabajadoras del hogar del cual yo soy, y me siento muy orgullosa. Removiste recuerdos muy hermosos, Roxana y Jacqueline. Sí, definitivamente tenemos, yo creo que no para hacer un solo tomo, sino muchos tomos, porque no solamente hemos caminado, sino hemos hecho muchísimas cosas con la Alianza de Trabajadoras del Hogar. Me acuerdo la huelga de hambre que hemos hecho en Washington. O sea, muchísimas cosas. Tenemos Yo que escribir muchísimos libros. recuerdo algo bien importante, que promovimos el voto, sin mencionar partidos, porque la alianza y la organización para la cual yo pertenezco, ¿verdad?, son organizaciones CITRI, pero promovimos el voto, que salieran a votar. Anduvimos en Atlanta hace ya como 3 años atrás, no recuerdo. Anduvimos promoviendo el voto, donde perdimos el miedo de enfrentarnos con gente que no sabíamos de qué partido era. A mí no me importaba qué partido era, sino simplemente decirle, ¿sabes qué? Es momento de hacer un cambio, sal a votar. Estuvimos en Miami tocando puertas, promoviendo el voto también. Hace 4 años que regresé del Miami con mis alas rotas, ¿verdad? Pero aún así decidida a seguir tocando puertas, ¿verdad?, para lograr un cambio. Entonces, de eso me siento tan orgullosa también, que hemos logrado poner ese granito de arena a esos cambios que hoy han sido posibles. Tanta gente que salió a votar en estas elecciones presidenciales y ahora en Georgia, ¿verdad? Entonces, es increíble. Aunque no creamos, las voces se escuchan, ¿verdad? Y cuando son en cantidades, se escuchan más fuerte. Sí, definitivamente la educación cívica, el derecho que tienen a ejercer su voto y que tienen que hacerlo, porque al final se define poner las manos de tu vida en las manos de otro, tu destino. Entonces, la importancia de que las personas que pueden votar tienen que votar y tienen que participar en las elecciones, no solo presidenciales, en las condales, en las de las ciudades, en las del estado, porque al final definen cuántas escuelas vamos a tener, los hospitales. Entonces es bien importante que informemos y que nos eduquemos al respecto de cuánto es nuestro poder como personas, ¿no? Y quería que nos des un mensaje a todas esas mujeres que no se animan a ser parte de una organización, pero escuchando a Silvia González están muy animadas. Quiero que les des un mensaje a todas esas mujeres que les falta un poquito para acercarse a algún organizador o a una organización para ser parte de este lindo movimiento en lo que somos una familia de mujeres que estamos luchando por derechos laborales y también por derechos para nuestra familia y para nuestra comunidad. Wow, me dejas el paquete grande. Pero yo quiero invitar a todas esas mujeres que pueden hacer un cambio. Yo las invito a que se acerquen, no vean a Jacqueline, no vean a Roxana, sino vean el cambio que ustedes pueden lograr, ese granito de arena que ustedes pueden poner, que se puede convertir en algo bien grande. Que sean el ejemplo para sus hijas, que sean el ejemplo para sus nietas, los cambios que ustedes pueden lograr. Yo recuerdo que mi hija siempre me decía, mamá, ¿no tienes miedo? Mamá, ¿no tienes miedo? Y yo le decía, ¿tú crees que no lo tengo? Es lógico tener miedo, pero porque quiero algo, quiero un futuro mejor para mi nieta, quiero un futuro mejor para esas mujeres que llegan a este país. Por eso es que es mejor enfrentar el miedo ahorita y no quedarse calladas. Yo las invito a todas esas mujeres que se acerquen a sus organizaciones. Alguien, si más adelante pueden hablar qué es la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, porque es nacional. ¿Cómo pueden ser miembros desde el rincón donde ustedes están? ¿Cómo las puede apoyar? Ahorita con los medios tecnológicos es más fácil conectarnos. Es mejor intentarlo que morir, que más bien es morir en la raya que antes aventarte, ¿verdad? Yo las invito a que se atrevan a levantar su voz. Quizás no tan fuerte, porque a veces no es tan fácil,
pero poco a poquito, simplemente que se levanten de su silla y den un paso adelante y sean parte del cambio, que es muy importante. Y en eso estamos aquí en Mujeres por el Cambio a través de Radio Jornalera. Bueno, lamentablemente el tiempo se está terminando. Darte las gracias nuevamente por estar acompañándonos aquí en este nuevo ciclo de 2021 en el horario de la noche para el este y en la tarde para el Pacífico. Decirte nuevamente gracias, gracias, gracias por empoderar a tantas mujeres, ser la voz de una organización líder en Seattle, pero también que representa a Endelo y a las trabajadoras, que sabemos que son las voces fuertes de este país y que los necesitamos. Bueno, ser parte de este programa para nosotros también nos motiva a seguir convocando a otras compañeras, como lo decimos siempre, o otros compañeros que quieran ser corresponsales de sus comunidades para informar de qué están, bueno, y en qué están viviendo, ¿no? Cómo lo están pasando y cuáles son las futuras actividades. Antes de despedirme, decirles a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra página de Women Working Together, gracias por estar en este nuevo ciclo, que pudieron entender, porque a veces nos estaban mandando mensajes, no van a estar más en la mañana, no, pasamos a la noche del este y en la tarde del Pacífico. Y bueno, dejo la despedida final con Jacqueline, decirle que gracias una vez más por acompañarme y acompañarnos aquí en Mujeres por el Cambio, que nos sigan en nuestras redes de Women Working Together, o en Mujeres por el Cambio en Instagram y en YouTube, o a través de Radio Jornalera. Agradecer nuevamente a su director que hace posible que nosotras podamos hacer extensiva nuestra voz. Manuel Vicente, gracias, porque una vez más nos has permitido estar aquí en este programa. Así que Jacqueline, todo el cierre es para ti. Bueno, muchas gracias ante todo a Silvia González, que es más que una amiga, una hermana de lucha, donde hemos pasado muchas experiencias con ella, he aprendido mucho de ella, de su valor, de su coraje, de su liderazgo. Le agradezco mucho por estar presente en este programa de inicio del 2021. También agradezco a Rosana, mi compañera, que siempre estamos en todas las nuevas aventuras que nos lanzamos, y ella siempre dándome mucho aliento para lanzarnos a más aventuras y una nueva forma de activismo, también el llegar a sus hogares y animarles a que se unan a un grupo y que participen para que cambiemos la comunidad. También agradecer a la audiencia, a Radio Jornalera por hacer posible este programa. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este, y a las 5 hora del Pacífico, ¿no? Y pasamos a la despedida de nuestra querida Silvia González. Muchísimas gracias, de verdad me siento muy honrada de ser parte de este, su primer programa del año y con nuevo horario, ¿verdad? Y gracias por revivir tantas cosas, por hacerme llegar a ustedes por medio de este cuadro virtual, y espero pronto vernos en persona, primeramente Dios. Las quiero mucho y sigamos en contacto. Bye.